Hoy aquí hay que hablar un poco también de los criterios de la restauración de monumentos que uno ha aplicado a lo largo de su vida. Y hay que pensar que a mí me ha tocado jugar muy diversas cartas y muy diversas formas y criterios debido a la variedad de planteamientos distintos que han tenido las obras que he tenido que realizar en esta vida. No todas son puramente científicas y yo querría hablar un poco de lo que Fernando Chueca llamaba los criterios elásticos, criterios, por así decirlo, un poco aleatorios en la restauración de monumentos. Hablaba de ellos en el primer congreso al que yo he asistido de restauración de monumentos, que era un congreso que, aunque fue internacional, vinieron muchos profesores de fuera de España, fue una cosa insólita en el momento en que se produjo, porque esto fue con motivo de una exposición que se hizo en el Parque del Retiro, en el Palacio de Velázquez y en el de Cristal, y que se llamó 20 años de restauración de monumentos en España. Eran las reparaciones hechas casi todas con urgencia y con bastante variedad de criterios, hechas en los años inmediatos a la guerra, en la cual estaba el patrimonio nacional deshecho y partido y destruido por la propia guerra. Y en unos años que fueron malos, el año del hambre, en todos esos años, sin embargo, hubo un servicio operativo de monumentos en España y que es clara continuidad del anterior, pero no sin que hubiera un cierto cambio en los criterios que iban a aplicarse en la restauración de monumentos. En España no hubo un servicio de monumentos perfectamente organizado hasta después del Congreso de Atenas, aquel famoso Congreso de Atenas, que dio las primeras bases de carácter científico a la restauración de monumentos para el mundo y que eran muy dispares los que se habían venido aplicando tanto en España como en otros países muy avanzados. No había el criterio científico, se impone en Atenas y se impone incluso con errores en su aplicación, porque yo me acuerdo que yo tuve los mejores maestros que ha habido en restauración de monumentos. No puedo presumir de que haya hecho yo cosas muy bien hechas, no. Lo que sí puedo presumir es de que he tenido quien mejor las hizo en su día. Y entre ellos pues están don Manuel Gómez Moreno, al que traté en los últimos años de su vida, don Leopoldo Torres Balbás, que fue mi profesor y maestro en la Escuela de Arquitectura de Madrid y con el que continué conviviendo y trabajando hasta su muerte, que fue muy pronta, fue muy temprana, y Fernando Chueca, que en realidad fue más historiador del arte y de la arquitectura que restaurador de monumentos, pero también era arquitecto de zona y hice con él y colaboré con él en muchas de sus obras de monumentos que realizó en aquellos años en los que convivimos. O sea que, por lo tanto, tengo grandes maestros y he oído y he hablado mucho con ellos de restauración de monumentos. La primera proyección exterior fue aquella exposición en la cual yo colaboré como ayudante de Fernando Chueca en su montaje y fue una exposición fantástica, de una cierta hasta modernidad que en aquel momento no era profesión de fe en España. Y se logró, en primer lugar, presentar una labor muy importante.
Como consecuencia de los nuevos criterios impuestos por el Congreso de Atenas, al cual asistieron fundamentalmente por España don Leopoldo Torres Balbás y don Modesto López Otero, que era entonces ya director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y por lo tanto en los últimos años de la monarquía, de la dictadura, se consiguió crear un ideario y un montaje de división de España en zonas y de creación de un servicio de monumentos estable, riguroso y ordenado. A don Leopoldo, por ejemplo, que era el arquitecto director designado por a dedo, si quieren ustedes, pero admirable restaurador de la Alhambra, fue el que llevó la zona de Granada y toda la Andalucía oriental en su sistematización ya dada por... Y lo que sí era frecuente es que los grandes temas, los problemas esenciales, se resolvieran comunitariamente por todos los arquitectos jefes de zona. Había hombres todos cualificadísimos y que además todos habían tenido una especialización en la restauración de monumentos. Es cierto que entonces la situación era muy distinta de la actual. En las escuelas de arquitectura se enseñaba, en primer lugar, a restaurar edificios, no monumentos necesariamente, a restaurar edificios. Y en segundo lugar, el lenguaje arquitectónico que se impartía en proyectos en la Escuela de Arquitectura era un lenguaje de arquitectura clasicista y que por lo tanto presuponía la validez de cualquier arquitecto que saliera de una escuela de arquitectura, de las dos que había, Madrid y Barcelona, como capacitados para el ejercicio profesional y la restauración de monumentos como cualquier otro oficio de la arquitectura. Por lo tanto, había una predisposición para que no la hay ahora. El arquitecto ahora en la Escuela de Arquitectura se ha preparado, se ha conformado por unos profesores de proyectos que odian al monumento, odian la restauración de monumentos, odian la arquitectura del pasado y la transmiten, si es posible, a los futuros arquitectos. Y no los preparan en un conocimiento del lenguaje clásico, que yo no digo que tengan que ser clasicistas en su restauración, pero sí digo que deben conocer el lenguaje con que se ha escrito la arquitectura que uno va a tener que conformar y restaurar y actualizar de alguna manera. Por lo tanto, nos encontramos en dos situaciones muy distintas. Y aún así, aquel grupo conformador de la organización de la restauración de monumentos, de la organización de la restauración en España, era un conjunto muy valioso de hombres que se reunían y se autoconsultaban de una forma sistemática. Y esto continuó en la República, porque en la restauración de monumentos en España no ha habido una ruptura entre dictadura de Primo de Rivera, república y luego franquismo. No. Ha habido una continuidad en el servicio de monumentos que efectivamente en algún momento hizo algún viraje. Y este viraje no fue entre la monarquía y la república, sino el viraje fue más bien después de la república, en los primeros años del franquismo, en que además España se encontraba con unas urgencias vitales respecto a sus monumentos y a su inexorable necesidad de mantenimiento y de reconstrucción en muchos casos. No era solo... Con lo cual había cambiado también la base.
Los monumentos que se restauraban antes de la guerra eran con un sentido estrictamente científico o de una exigencia puntual. Por ejemplo, San Pedro de la Nave. San Pedro de la Nave dirige la obra el propio don Manuel Gómez Moreno, pero con un ayudante que era Alejandro Ferrán Vázquez, que era un maravilloso restaurador de monumentos ya, y que desmontaron San Pedro de la Nave, que es el primer monumento que en el mundo hay que trasladar porque hay unas exigencias de un pantano que lo va a dejar bajo agua, bajo sus aguas, pues hubo que desmontarlo y trasladarlo. Se encuentran con un problema que ya es muy importante y muy distinto, el del traslado de un monumento. Y ahí don Manuel está presente, omnipresente, y don Manuel Gómez Moreno es la cabeza del criterio de aquel traslado de monumentos, modélico por otra parte. Y es la aplicación del restauro científico en su punto más puro y más, en fin, más eficaz desde el punto de vista del traslado. Después de la guerra hubo urgencias. Por ejemplo, la Catedral de Sigüenza había sido bombardeada. El propio Torres Balbás fue llamado, estaba en Soria, donde le había cogido la guerra, porque a muchos restauradores de monumentos les cogió la guerra donde les cogió. Y don Leopoldo Torres Balbás iba con sus alumnos en viajes de curso y los repartió como pudo a sus lugares de origen, y él se quedó en Soria y vivió los años de la guerra como profesor del Instituto de Soria, dando clases de dibujo y de historia del arte. Y inmediatamente se incorporó y tuvo que actuar con urgencia ya en las primeras obras que se hacen de la Catedral de Sigüenza. Bueno, pues de la misma modo hubo, por ejemplo, el drama de Oviedo, el de la Cámara Santa, que había sido volado específicamente y había quedado hecho un drama. Y por lo tanto tenía que tener un tratamiento muy sui generis, que hoy a lo mejor será hasta discutido y discutible, pero que no puede considerarse un restauro científico en el puro sentido de la palabra, sino más bien un restauro crítico en el que se trataba de salvar hasta donde era posible el monumento en su visualidad, no solo en sus cualidades estrictamente arqueológicas. Y por lo tanto, pues don Luis Menéndez Pidal, con el auxilio de un maravilloso escultor, Víctor Evia, pues consiguieron algo que yo creo valiosísimo, que es que la Cámara Santa la vemos hoy prácticamente igual que en el momento anterior a su destrucción. Pero la Cámara Santa de Oviedo para mí es un modelo de algo que hay que hacer en algunos casos. Cuando la destrucción ha sido muy violenta, ha sido total, se han recogido todas las piezas, se ha hecho lo que se ha podido y hasta donde se ha podido. Y entonces yo creo que el restauro crítico tuvo un gran papel en los años inmediatos a la guerra y con monumentos muy deteriorados, muy depredados, muy destruidos. Y eso hizo que el nuevo director, el nuevo comisario general del patrimonio artístico, de restauración de monumentos, que fue Francisco Íñiguez Almés. Y en aquel momento también desaparecieron del servicio personas tan fundamentales como lo había sido don Leopoldo Torres Balbás. Bueno, pues en ese momento ahora ya no se reúnen los arquitectos para discutir los problemas científicos de la restauración de monumentos en España, lo cual es un paso atrás evidente, sino que ahora van a tener
una guía común a todos ellos. Y esa guía es otro arquitecto que había trabajado inicialmente ya en los momentos anteriores de la restauración de monumentos en España, Francisco Íñiguez Almeix, que está más cerca del restauro crítico que del científico, y esto hace que después de la guerra hubiera como una relajación del sentido científico de la restauración, que se había mantenido muy viva en la etapa anterior, y que todos los arquitectos, todos, ni unos más que otros, fueran más relajados en los criterios. Yo mismo, pues, que trabajé con Torres Balbás y trabajé con don Manuel Gómez Moreno, estuve y he estado más próximo a ese restauro más relajado, que era el que practicaban pues todos los arquitectos, concretamente Fernando Chueca, en la región de Aragón, donde yo colaboré con él. Yo, cuando terminó mi proceso de estudios en la Escuela de Arquitectura y obtuve mi título, el lunes siguiente fui admitido por un servicio de monumentos que no era exactamente el servicio de restauración de monumentos de la Dirección General de Bellas Artes. Eso fue al día siguiente. O sea que a mí simultáneamente me aceptaron como colaborador tanto el servicio de monumentos oficial, el que deriva de aquel primer servicio producido anteriormente a la guerra, como en otro servicio nuevo que había creado un director general de Bellas Artes, que era a su vez miembro de este servicio y era el conservador de la Alhambra, que había sucedido en ese cargo a don Leopoldo Torres Balbás. Era un excelente arquitecto y que tenía visión de futuro. Era Francisco Prieto Moreno. Y Paco Prieto Moreno, Francisco Prieto Moreno, pues creó un servicio que prolongó el servicio que se había producido también en la guerra, que se llamó, estaba en la Dirección General de Arquitectura, y que se llamaba Servicio de Regiones Devastadas, que tenía por misión acudir no ya al monumento, sino a la región destruida, a Belchite, por ejemplo, totalmente bombardeado, y del que no quedaba ningún monumento, o quedaba solo la iglesia, y bueno, conservar la iglesia, restaurarla, tal, pero eficazmente reconstruir toda la población, y eran unos esfuerzos muy interesantes que no se han estudiado apenas. Ahora está con León Crier, este arquitecto luxemburgués que ahora se ha afincado en España, está muy interesado en los servicios de regiones devastadas que reconstruyeron con gran calidad arquitectónica y por arquitectos que no eran especialistas en restauración de monumentos, sino que eran especialistas en arquitectura con un conocimiento de lo clásico, capaz de reconstruir iglesias enteras y volver a dar carta de naturaleza a estos pueblos totalmente destruidos por la guerra. Pero Prieto Moreno, una vez que se había cubierto ya ese primer momento de lucha en reconstrucción del país, planteó el trasladar aquello a todo, no a las regiones devastadas, sino crear un servicio que se llamó de ordenación de ciudades de interés artístico nacional. Eso dio lugar al nacimiento de una nueva teoría de ordenación urbanística que no afectaba al urbanismo como ahora se le concibe, un urbanismo de números, de tantas casas por centímetro cuadrado, nada de eso, no. Era el que las ciudades históricas, que en España nunca constituyeron un conjunto perfecto ni ordenado, pues con los que había
intentar darle una espacialidad y una belleza superior a la heredada. Y esto dio lugar a ordenación de plazas como la de Trujillo. Eran más ordenaciones parciales de las ciudades históricas. Y se hizo una labor buena con errores, una labor positiva con errores, con evidentes errores, porque muchas veces mejorar el pasado no es fácil. Y así como hay grandes aciertos, el primero fue, y es como un ensayo general, y en la que intervinieron muchos arquitectos de la Dirección General de Arquitectura, es la ordenación de las plazas de Úbeda en torno a El Salvador, y que creo que es un ejemplo prodigioso que hay que tomar en consideración, y que creo que fue un gran acierto, y muchos más aciertos vinieron después, pero también hubo errores. Y había un peligro, que era el de que se creara como unas fórmulas buenas, positivas, pero que eran idóneas para el lugar donde se habían creado, pero que luego a lo mejor se repetían en otras ciudades españolas. Y bueno, hay una crítica. Pues, por ejemplo, había un prototipo de farol historicista que se colocaba en todas las plazas, y no, era un farol que era una mala imitación de un farol cordobés. En Córdoba todavía eso, que era un poco más pequeño, habían evolucionado para peor, evidentemente. Bueno, pues eso se colocaba también en Santiago de Compostela y todo el mundo se quedaba tan contento, ¿no? Y entonces hay que ser muy crítico, muy autocrítico, y cuando yo entré allí fui muy crítico y muy autocrítico, y en un momento dado hubo tensiones con la casa y me aconsejaron huir de aquel lugar, pero sin quitarle mérito a la obra excelente que sobre todo dirigió Paco Pons Oroya y Arnau, que yo creo que era un buen restaurador del monumento, pero por ejemplo hizo traslados de iglesias y eran demasiado convencionales. Él tenía unos fenotipos que los repetía un poco alegremente. Y yo concretamente en Ronda, donde hizo mucha labor, porque en Ronda se vio muy asistido por el propio ayuntamiento, por la maestranza de caballería y tal, y eso fue donde había una cierta receptividad local, pues lógicamente se actuaba porque había colaboración por parte de los ayuntamientos. Y en otros lados lo que había era hostilidad, y entonces a lo mejor pues se dejaba de ir no querían arreglos de sus casas, ¿no? Ni de sus fachadas, ni de nada. Pero la plaza de Trujillo, por ejemplo, que ya venía de atrás muy bella, creo que quedó como un conjunto de una calidad excepcional, ¿no? Y esos son los criterios que yo he vivido y en los cuales me he desenvuelto, porque luego me ha tocado trabajar por mi cuenta y demás. Entonces yo he traído aquí mi labor en el Alcázar. Por una serie de circunstancias, cuando caí por Sevilla, la única obra que tenía, y aparte de las de monumentos de la zona, era el Alcázar de Sevilla, que había vendido una tira de su jardín, indebidamente para mi gusto, pero la había vendido y había cobrado un dinerito el Patrimonio Nacional, que vendía al ayuntamiento una cosa que era del ayuntamiento, un terreno que era propiedad legal del ayuntamiento, pero el ayuntamiento le pagó al Patrimonio Nacional, y el Patrimonio Nacional, Fernando Fuerte de Villavicencio, que era lo que se llamaba entonces, y supongo que ahora, ¿cómo se llamaba? El mundo económico del Estado,
del ejército, intendencia. Él era general de intendencia, el nombre era intendente. Y como intendente era bastante riguroso en la economía pública y dijo, este dinero se aplica al Alcázar y se van a hacer unas obras urgentes que hay que hacer en el Alcázar. Acababa yo de llegar y a dedo, digitalmente, no me avergüenzo de decirlo, me designaron arquitecto y lo hice bajo la vigilancia y el cuidado de Joaquín Romero Murube, que era el director. El director del Alcázar entonces, y venía de la República, era un señor que no tenía el bachillerato y era funcionario municipal de la clase, como de terceros, decía él, que era de la clase de terceros del Ayuntamiento de Sevilla, y era un hombre echado para adelante, fuerte, y cuando hubo un problema en la República, dentro del Alcázar, pues don Juan Talavera y Heredia, que era un arquitecto municipal, que era el que llevaba las obras del Alcázar, porque era el de propiedades, pues, y conocía a Joaquín, dijo, este que es más chulo que todos estos, al Alcázar. Y cuando llegó la guerra, terminó la guerra, apareció por allí, se alojó en el Alcázar Franco, vino Fernando Fuerte le echó una ojeada y aunque había sido republicano, lo aceptaron su continuidad como director del Alcázar. Y además se hizo muy amigo de Fernando Fuerte, ya estaba muy bien arraigado y él le dio un perfume poético al Alcázar. No sabía nada de arquitectura, como era lógico, era aficionado a la jardinería, era un poco discípulo de aquellos, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Bueno, de un gran jardinero, Javier de Withuizen. Javier de Withuizen fue el maestro y amigo de Joaquín Romero y le ayudó en la jardinería del Alcázar, que yo creo que Joaquín Romero la hizo no científicamente, porque la jardinería también es una exigencia científica en restauración de monumentos, porque los jardines son monumentos también, o parte de monumentos, como en el caso del Alcázar de Sevilla. Bueno, pues en otros aspectos fue muy poco riguroso. Es la primera vez en mi vida que lo digo, porque Joaquín Romero fue entrañable amigo mío y yo lo adoraba y lo queríamos muchísimo, tanto mi mujer como yo, y era un ser encantador y además que amaba el Alcázar, y su sombra era la sombra poética. Él fue un gran poeta de la época, de la generación del 27, y evidentemente su presencia en el Alcázar seguramente fue mejor que la de un arquitecto malo que hubiera podido caer. Y tenía además detrás de sí a don Juan Talavera. Pasaron los años, él siguió, pero don Juan Talavera había desaparecido y en el ayuntamiento no había ningún arquitecto capaz de mantener el Alcázar. En ese momento llegué yo y muy pocos días después, muy poco tiempo después, un día amaneció muerto de un infarto Joaquín Romero Murube, y inmediatamente tanto la gente del Patrimonio Nacional, los que llevaban la restauración de los monumentos antiguos de la corona, como pues me nombraron provisionalmente director del Alcázar, y unos meses después hubo unas oposiciones a las cuales me presenté y las gané, y ya eso me obligó yo que había ido a Sevilla de paso para ser catedrático de arte, de historia del arte y de restauración de monumentos en la escuela, como ha dicho nuestro amigo Ángel Gamero, pues yo lo único que pude hacer ya era quedarme a vivir en Sevilla, donde había ido por un año, porque mi cátedra en Madrid
estaba vacante y porque Íñiguez, el catedrático del que hemos hablado antes, se había ido a la Universidad de Navarra porque era del Opus Dei y se fue para allá, y yo tenía vacante mi cátedra en Madrid, pero entre eso y que unos alumnos me lloraron, vienen ustedes aquí, como a veces pasa, me quedé allí y me quedé restaurando el Alcázar. Ahí tienen ustedes el conjunto. El Alcázar tiene al menos dos etapas altomedievales de crecimiento. Uno es el Alcázar primitivo, que precisamente este entorno que ven ustedes aquí, más o menos, esto es el primer Alcázar, la Dar Alimara, la casa del gobierno, la casa de los príncipes, la casa del rey. Y luego, en época taifa, hay un agrandamiento muy notable en este sentido hacia el oeste, y ahí tienen ustedes todo el espacio con una serie de murallas y de accesos, etcétera, que son mucho más grandes, y ahí ven ustedes el conjunto con todo el jardín, que aquí no está descrito entero. Ahí tienen ustedes también parte del jardín, y ahí tienen ustedes esta es la línea que separa el Alcázar Viejo, la Dar Alimara, de la primera ampliación de época taifa, cuando eso se convierte en Palacio de los abadíes sevillanos. Y esto ya es el Alcázar que se llama Casa al-Mubarak, el Palacio Bendito, el Palacio de Bendición. Mubarak, el egipcio, significa bendito, Benito, como Benito Mussolini, que tenía nombre Benito español por Benito Juárez, su padre lo había puesto. Pues habría que hablar sobre Benito Juárez, todo eso es una etimología que a mí me divierte más ya la etimología que la arquitectura. Bueno, vamos a pasar. Ahí una cosa que fotos de tal cual yo me las encontré. Realmente aquí se había derribado por Joaquín una muralla almohade que venía oblicuamente respecto a esta arquería. Y esta arquería se había construido como una decoración adherida a la muralla. Y que además tampoco esta sí era perpendicular a los edificios del entorno, pero la muralla venía oblicua. Yo aquí lo que hice, bueno, al lado toda esta galería era de construcción reciente y realizada por un arquitecto de Sevilla, por unos arquitectos de Sevilla de la época y de bastante dudosa calidad arquitectónica, ¿no? Y en cambio esto era un edificio, una galería del siglo XVII que fue muy interesante y que yo la devolví a su aspecto primitivo, y que tenía una galería baja de gran altura, un entresuelo muy aplastado y arriba otra galería alta más pequeña. Esta galería manierista, muy típicamente manierista, era obra de ¿quién era obra? ¿Cómo? De Juan Domier de la Bandera, efectivamente. Y muy parecida, la misma composición, idéntica composición que la que tiene el patio del aljibe del Museo de Bellas Artes de Sevilla, antiguo convento de la Merced Calzada. Y lo mismo, una arquería de gran desarrollo, un entresuelo muy aplastado y finalmente otra galería alta. No sé cuál de los dos es anterior en fin. Bueno, ahí ven ustedes la muralla oblicua y ya esta foto es anterior al derribo, ya se había derribado, y esto es otro muro moderno que había, pero ahí ven ustedes la traza de la muralla antigua. Pasan. Ahí tienen ustedes el vaciado de la arquería alta, bueno, la reorganización de este patio,
y aquí se hizo, como la muralla había quedado a esta altura, yo la conservé a la altura que tuvo, quedó marcada en el pavimento, pero la arquería se completó y por detrás había el arranque de otra paralela, y lo que se hizo ya es convertirla en una galería paralela que permitía la visión del jardín del Alcázar, de los jardines fundamentales del Alcázar, con respecto al patio del Príncipe, que es este espacio primero que ven en primer término. Esto se hizo muy con criterio, era realmente una obsesión del poeta Joaquín Romero. Decía que quería que se viera un jardín desde el otro, y por eso había tirado la muralla. Pero la verdad es que la muralla almohade no me pareció tampoco razonable llegar a reconstruirla, porque además me hubiera echado de allí Joaquín Romero, entre otras cosas, porque era su visión arquitectónica, y algún día que yo no actué muy según sus gustos, me montó algún pollo en el cual yo llegué a echarme a llorar. Bueno, otro espacio que en aquel momento estaba muy destruido era el cuarto del asistente. Sevilla tenía por nombramiento real no un alcalde, sino el asistente en Sevilla. Y bueno, el asistente, Pablo de la Villa ha sido uno de los asistentes más famosos. Y el rey le daba casa en su palacio en el Alcázar al asistente de la ciudad. Ahí tienen ustedes el patio del asistente, al cual estaba totalmente degradado, y como ven ustedes, pues termitado con los elementos leñosos que quedaban ocultos, termitado, y ahí ven ustedes cómo puede verse algunos pilastrones. Aquello, por lo que se veía, sí, una exploración arquitectónica, ya le dibujé yo a Joaquín Romero lo que era aquello. Lo ven ustedes en una pared y hay una foto vieja, y aquí ven ustedes las columnas, pero las columnas estaban todas, pero envueltas por los alcaldes, y esto eran las secreciones de las termitas, no había por todas partes. Y ahí le dibujé yo a Joaquín, y Joaquín le pareció que había descubierto Mediterráneo. Desde ese momento me respetó más, porque le había dibujado lo que él había estado paseando por ahí y soñando. Y pasa. Y ahí, bueno, y yo cometí un error grave, que luego alguna vez he dicho, lo he comentado en público y con mis sucesores, que oye, que hay una equivocación mía muy evidente, y es que, como ven ustedes, todo está bien, todo es lo que fue y como fue, y yo lo devolví simplemente con limpieza y sustitución de las cosas que estaban termitadas, ¿no? Y algunas cosas que eran una escalera necesaria para las cocinas que había hecho mi antecesor en esta obra del Alcázar, pues ven ustedes que era bastante detestable, y le abrí una ventana simplemente. Y esto pues quedó bien, pero con un error. Y es que en Sevilla luego vi algún patio de este tipo más modesto, porque este sin duda es el mejor de todos, y me sorprendía que no encontraba yo los anclajes de las barandillas en los soportes verticales, en los que quedaban vivos y útiles, y eran metálicos. O sea que en Sevilla este tipo de patio suele ser con barandillas de hierro, simplemente de balaustrillos de hierro, Bueno, pues ahí ven ustedes mi error, que confieso aquí ante todo mi pecado. Y ahí ven ustedes,
pero bueno, un patio más que se añadió a la colección de patios visitables que hay en el Alcázar. Pasa esto deprisa. Bueno, ahí tienen ustedes otro tema que se planteó en aquel momento. Sevilla era un derribo integral y el ayuntamiento, regido por un catedrático de Historia del Arte y presidente de todas las academias, don José Hernández Díaz, pues autorizaba todos los derribos, porque decía, oh, es que es peligroso, son muy peligrosos, tal, las casas en ruinas y tal, y puede caerse y hundirse sobre una serie de pobres y tal, y ellos todos los días tiraban un monumento. Pero Antonio Sancho Corbacho, que era su adjunto, pues era el primer teniente de alcalde y de cultura, y ese refinaba el tema. Decía, no, pero hay una portada muy buena. La portada la tienen que entregar al ayuntamiento. Y entonces le entregaban la portada al ayuntamiento y se quedaban tan contentos. ¿Y dónde las apilaban? En el Alcázar, que era donde había espacios muertos, como todo esto, porque todos estos espacios que ya hemos visto restaurados algunos, estaban en barbecho y eran todos una basura, una basofia arquitectónica y luego de suciedad, eran nidos de porquería, pero con portadas desmontadas de otros sitios, trasladadas allí, y rejas, ¿no? Esta reja queda de propiedad municipal. Algunas cosas incluso se llevaron a unos almacenes municipales fuera de Sevilla, etc. Y entonces ya querían determinadas piezas salvarlas. Y estaba el patio de la casa de Leví, la casa de los descendientes de Samuel Leví, y una casa espléndida del 16, prodigiosa, y además con la participación de arquitectos italianos de gran calidad, etc. Y ahí tienen ustedes esa arquería que se planteó la conveniencia de este. Ahí se hizo una excavación, una prospección muy elemental, pero esto era el corral de las piedras. Era un espacio grande, vacío, con uso de tipo de entrada de carros, de aparcamientos, etc. Y no había ningún elemento arquitectónico importante. Y entonces ahí se decidió colocar esta arquería, que es una arquería muy bella, muy italianizante, como ven ustedes, y que tenía pues los arcos de piedra, pero ya con un trazo de ladrillo admirablemente hecho. Fíjense ustedes esa galería. Esa galería no había llegado a nosotros, lo que habían llegado eran las columnas y el arco pétreo, pero ni el trasposado, ni el óculos, ni nada. De eso lo que habían llegado era muy buena fotografía. Entonces se reconstruyó con absoluta identidad a su pasado y me acuerdo que fue uno de los broncazos que me echó Joaquín Romero y que me hicieron llorar, como les dije a ustedes, porque yo actuaba con mi mejor buena fe, procuré hacerlo muy bien y tenía un albañil finísimo, que el albañil finísimo hizo todo esto de ladrillos, de cornisas, de triguelismos y tal, a la perfección. Y Joaquín Romero sabía que iba a llegar pronto, no lo sabía, pero él sí, que iba a venir Franco a visitar con motivo de un congreso eucarístico a Sevilla y que él quería que eso estuviera terminado para enseñárselo. Y entonces se cabreaba de que él decía, es como un dentista vaciando una calle, ese que me has puesto ahí, aquí mando yo y eso se hace mal, siempre. Bueno, me montó un poco. Bueno, y ya no sé, aquello se me dio un contexto
fuera de la exigencia del Alcázar, fuera de lo que exigía desde el punto de vista de la restauración en Alcázar, porque era un invento trasladado allí de otra casa que efectivamente se puso una placa en la que se explicaba que esto procedía de otro sitio, ¿no? Pero es más, ahí yo quería haber puesto la fuente que esa casa tenía en este patio, y esa fuente se había quedado adherida a una medianera en la casa vaciada ya y convertida en solar para su edificabilidad inmediata y sin ninguna intención de tirar aquello, de desmontar. Cuando me llamó el arquitecto, que era Luis Marín de Terán, para decirme que inexorablemente aquello lo iban a destruir, pues me fui allí un día y con unos sierras de disco y con un poco de pasta de yeso, pues lo desmonté, lo empaqué en unas tablas con yeso, pensando que algún día lo reconstruirían. Pero realmente ya aquí Joaquín se negó a que se pusiera aquello, ya que nada, no quería oír hablar del tema. Me lo llevé a la casa de los Pinelos, y en la casa de los Pinelos, en el jardín, pues como es frecuente en Sevilla, pues sobre una medianera, y para decorar la medianera se hace un fontanone, que es un fontanone panierista espléndido, y que felizmente se pudo volver a colocar, a pesar de que como era de ladrillo, la estereotomía estaba muy deteriorada, y pues, lo arreglamos y lo volvimos a montar allí. Con lo cual el jardín ni siquiera pudo estar reintegrado en espacio. Vamos a ver. Bueno, contratación. Contratación es un caso muy sui generis. Contratación, que lo ha estudiado muy bien Antonio Almagro, aquí presente, a posteriori de mis actuaciones, era algo que había sucedido misteriosamente, pero en el cual habían colaborado los más altos sabios del Estado. O sea que allí se personó la Real Academia de Bellas Artes y el Patrimonio Nacional conjuntamente para ver qué hacían con aquel edificio. Ahí tienen ustedes a la izquierda arriba, ahí tienen ustedes las fachadas de este edificio, que tenía un aspecto modesto y decimonónico, pero que el patrimonio, como patrimonio que era, estaba en ruinas, derribarlo y en su lugar construir un edificio moderno de pisos y que además diera renta, porque el patrimonio era autónomo, era un organismo autónomo y no tenía apenas subvención del Estado, una subvención puramente bien pequeña. Y entonces, pues, allí se personaron con anterioridad mi presencia en Sevilla. La Dirección de Bellas Artes, los representantes de la Dirección General de Bellas Artes, de la Academia de San Fernando, presidido por el Marqués de Lozoya, la Comisión de la Academia, y el Patrimonio Nacional, los arquitectos del Patrimonio Nacional. Lo visitaron durante una mañana y después acordaron que aquello era una basura y que se podía derribar sin ninguna pena, y se fueron a comer. Y debieron de comer muy bien porque aquellos firmaron un acto diciendo que se podía tirar. Inmediatamente Joaquín Romero, que pensaba que, porque los pisos aquí además iban a vender, que yo creo que no era muy legal, y Joaquín iba a comprar uno para, como se iba a jubilar muy pronto, irse a vivir allí, en un buen sitio de Sevilla. Estas las fachadas exterior. Bueno, pues en aquel momento se aprobó un proyecto bastante
bastante discutible, bastante lamentable, en el cual que era para una casa de piso, y inmediatamente se produjo el derribo. Que por cierto, el derribo no llegó a ser total, el derribo fue total, pero la retirada del escombro, por diferencias económicas entre el derribista y el patrimonio, se quedaron los escombros allí formando una especie de pirámide del Louvre en aquel solar vacío que estuvo muchos años sin edificarse. Pero aquello duró por lo menos 15 años o algo así en estado de solar. Entonces, uno de los problemas que me planteé yo ya cuando fui el arquitecto y el director del Alcázar al mismo tiempo, fue qué hacer con aquel patio. Por de pronto excavarlo. Y se procedió a su excavación y efectivamente aquello era el palacio del rey poeta Al-Mutamí. Era un palacio seguramente inicialmente del 11, con reformas del 12 y con otras que, por cierto, en mi tanteo inicial se quería enseñar a Antonio, porque Antonio Almagro expuso en un artículo una teoría que es muy válida y que aquello se había ido achicando y que al final se había convertido en un patio clasicista y cuadrado por aditamentos sucesivos pasando por la intermedia por un patio mudéjar. Bueno, pues eso también lo había dibujado yo inicialmente como una posibilidad, incluso en ese mapita del Alcázar que yo hice inicialmente, colocaba el patio idénticamente a como Antonio Almagro también me lo demostró que había sido así, seguramente. Bueno, pues ahí ya no dejamos más de esto. Ahí ven. Aquí estamos con el patio del tenis. Bueno, el patio del tenis es el área opuesta a la que hemos visto ahora. Porque yo me encontré en el Alcázar muy mal, pero muy mal y dividido en una serie de barrios que los periféricos estaban más degradados que los centrales. Lo menos degradado era precisamente el Palacio Mudéjar, porque el Palacio Mudéjar era donde vivían los reyes, era la imagen más espectacular del Alcázar y la imagen más cuidada y más protegida, lo cual no significa que no estuviera en estado ruinoso, porque lo ha seguido estando en algún punto hasta fecha relativamente muy reciente. Entonces yo me planteé iniciar la obra reconstruyendo las zonas periféricas que estaban en peor estado y que eran arqueológicamente menos importantes, con los escasos recursos que tenían. Y los escasos recursos eran 250.000 pesetas, entonces era mucho más dinero que ahora, pero 250.000 pesetas en obras entonces era ridículo, que era el presupuesto municipal, más 25.000 pesetas para semillas, insecticidas de los jardines. O sea que era realmente miseria pura. Y entonces había algo que eran subvenciones que daban para el paro, que había que emplear en manos de obra. Y yo tenía un grupito de mano de obra ya especializadita y con eso, yo con lo que más pude trabajar en mi tiempo fue con mano de obra del paro y con cargo a esos subsidios de paro que daban y que normalmente se repartían a la gente y no se les exigía una contraprestación de trabajo real, aunque era lo legal. Y gracias a eso y a que, como se veía lo que se hacía, podía lucirse el ministro de Trabajo correspondiente, yo fui muy amigo de los sucesivos ministros
ministros de trabajo y apoyado en ellos pude hacer una cierta labor, como eran ustedes, bastante importante. Pasa también. Bueno, ahí ven ustedes el patio del... ¿Cómo andamos de tiempo? Y yo, ya, está ya. Bueno, es que yo siempre me como al que viene de detrás. Bueno, pasa rápido, ve el imagen, no. Y que ahí tienen ustedes otro patio, el del alcaide, que es interesante. Bueno, es difícil de explicar. Aquí tiene el patio del yeso, que es una decoración antigua de Vega Inclán, que era interesante por un lado, pero por otro es que estaba ruinoso y además estos que eran tabiques pues no tenían resistencia suficiente, el patio estaba volcado, el patio pues ya se le hizo un restauro crítico. Como pueden ver aquí, Vega Inclán, por ejemplo, enlazó estos dos arcos no solo aplastados, ¿no? Bueno, se reorganizó, bueno, yo creo que con bastante rigor arqueológico, vamos, así. Y ahí tiene usted el patio de la Botella, con el cual voy a acabar. El patio de la Botella ha sido muy criticado esta obra y bueno, la voy a defender. Por de pronto estaba en ruinas, y estaba en ruinas tras una reforma que yo creo que era muy antigua, era del siglo XVIII, porque en el libro del amor de mi Guayana, de Alessandre del amor, pues como ven ustedes, está ya dibujado con las cornisas neoclásicas, con todos los aspectos que yo tenía en su día y con esta arquería que estuvo aquí supeditada y que era el bajo alto convertido en uno solo. Mete el micro que no se oye. ¿Cómo? Micro para arriba que no se oye. Ponga el micro en la boca. Ah, perdone ustedes, es que está uno más para allá que para acá. Y bueno, pues ahí tienen ustedes que ya está en el laboró en principio del siglo XIX, ¿no? O sea que realmente como obra es muy antigua y era una obra muy curiosa porque estaba hecha con unas cinchas de hierro forjado a mano y en medio había un entablilladito enyesado que era el que le daba este perfil que desde el punto de vista mecánico pues no funciona. Es más, se había movido por el empuje de los arcos colindantes, ¿no? Por otro lado, quedaba la decoración, resto de la decoración antigua plateresca por la cara interior de este frente, no por detrás de los otros. Ahí ya tuve yo un rifirrafa con la Comisión de Monumentos, porque con la Comisión de Monumentos decía que no, que esto era una maravilla y que había que conservarlo, y yo quería devolverlo a su disposición primitiva. Eso yo era consciente de que su disposición tardía había sido así y que ahí tienen ustedes el dibujo de David Robert, que el dibujo original, que es este, perfectamente guardado, prodigioso, como pueden ver, pues tenía el arco como estaba. Pero como a él le molestaba también, pues al llevarlo al grabado, pues lo duplicó correctísimamente, como había sido. Y con este grabadito fui yo y engañé a la Comisión de Monumentos. Y explicaron cómo cayeron en la miel, ¿no? Bueno, ante aquello, pues, por eso decía mi discípulo Alfonso Jiménez, ¡es mentiroso!
mentiroso, ¿no? Que nos engaña a todos, es un engañabobo, ¿no? Porque él era uno de los miembros que habían picado, evidentemente. Bueno, pasa. Bueno, por de pronto encontramos ahí, perdido por mi sucesora, un can que es una maravilla. Un can primitivo de la galería del patio. Y bueno, pues se le dio una solución de trámite. Ahí lo ven ustedes. Y luego, Antonio Almagro y otros han excavado en el patio y lo han restituido el jardín que hubo. O sea que yo terminé mi labor en este nivel, pero me gustaría que se le dio un acabado lógico, se puso la misma madera que tenía, que por fuera quedaban restos del alero de madera primitivo, por el fachada y es lo que se llevó al interior, y ahí ven ustedes reordenado el patio, y el patio realmente creo que ha ganado mucho, y además, sobre todo, todos estos elementos de yeso, todas las cornisas de yeso, aparte que no fueran muy atractivas a la vista. Y a mí me interesaba del Alcázar una cosa que era importante. El Alcázar había llegado hasta nosotros no como ruina arqueológica, y por lo tanto yo nunca pensé tratarlo como ruina arqueológica, sino como un edificio habitado y habitable y que cumplía aquello que dijo con gracia, talento, de don José Ortega y Gasset, que dice: cuando vino uno de Granada de la Alhambra en invierno y llega uno al Alcázar de Sevilla, experimenta de repente que la arqueología se ha hecho confortable. Bueno, pues yo quería que eso siguiera siendo un palacio el más viejo del mundo en uso como palacio real, y que fuera un espacio confortable y coherente, no de pronto aquí un ataque de arqueologismo feroz, ¿no? Y además que todo tuviera simpleza lo suficiente y que lo posible en la zona de interés arqueológico se percibiera perfectamente lo actuado y lo anterior, pero sin crear verdaderos monstruos conceptuales para mostrar que no son confundibles lo que hacen los arquitectos actuales con lo de los antiguos. No hay que extremar las cosas, hay que tener esa flexibilidad que efectivamente quizás demasiado excesiva la hubo en los años posteriores a la Guerra Española, y en los cuales más o menos yo me he debido de estar integrado, sobre todo con estas obras. Y luego no he hecho otra paja arqueológica porque nadie me las ha mandado a hacer y porque llevo muchos años que no cojo los instrumentos del restaurador de monumentos y los aplico, que están muy lejos de la obra pura en mi vejez y he estado muy cerca en mi juventud. Lo siento. Muchas gracias.